Bueno, vamos a ver cómo hacer el primer ejemplo web en el modo de modelo de tres capas. Vamos a seleccionar primero un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar Sechar y una aplicación web ASP.NET. Vamos a colocarnos en pruebas. Vamos a escribir ejemplo 1 web. Le damos a aceptar. Ok, aquí entonces nos aparece una primera pantalla. Esta primera pantalla es la página principal que aparece, que se va a mostrar en la página, en el explorador. Tenemos tres formas de ver esta pantalla. Tenemos el modo de diseño, donde nosotros vamos a arrastrar los componentes como si fuera el diseño de una forma normal, y el modo de código. Este es código HTML, pero también podemos darle botón derecho, darle ver código, y nos muestra el código en C#. Ok, primero, para poder empezar con el modelo de tres capas, vamos a seleccionar en el explorador de servidores. Vamos a generar una conexión hacia la base de datos que vamos a trabajar. En este caso no tenemos una base de datos, vamos a generar la nueva. Nos colocamos en conexiones de datos. Si no les aparece el explorador de servidores, seleccionen ver y luego explorador de servidores. Aquí lo tenemos. Nos vamos al explorador de servidores, conexiones de datos, le damos botón derecho, crear una nueva base de datos de SQL Server. Para el nombre de servidor, como estamos usando esta máquina, el nombre de la instancia del servidor se llama SQL Express. Vamos a crear una base de datos que le vamos a poner ejemplo 1. Ok, entonces ahí tenemos ya nuestra conexión al SQL Server. Vamos a abrirlo y tenemos varias carpetas. Vamos a abrir la carpeta tablas. Vamos a darle botón derecho y darle agregar nueva tabla. En este caso, para este ejemplo, vamos a usar una tabla alumnos. Vamos a escribir el no. Tres campos para guardar información de los alumnos. El primero va a ser el número de control. Vamos a ponerle un ancho de 10. El segundo va a ser el nombre. Va a ser de tipo varchar. Vamos a ponerle 80. Y luego el campo dirección. Vamos a ponerle el campo varchar. Vamos a ponerle 100. Entonces nuestra tabla tiene ahorita tres campos: control, nombre y dirección. En el campo control, como va a ser la llave primaria, vamos a seleccionar este registro. Vamos a darle botón derecho y a indicar que esta es la llave principal. Ya aparece allí una llave primaria. Ok. Ok, vamos a guardar nuestra tabla. Vamos a darle cerrar. Desea guardar los cambios, le vamos a decir que sí. Vamos a escribir el nombre de la tabla, alumnos. Para continuar vamos a agregarle uno o dos datos. Seleccionamos las conexiones de datos, la carpeta tablas y la tabla alumnos. Vamos a darle mostrar datos de tabla. Allí vamos a meter los datos en la tabla alumnos. Vamos a agregar dos datos.
Entonces ya tenemos nuestra tabla de alumnos en el SQL Server con que tenemos guardados dos datos. Vamos a ver cómo vamos a conectarnos a esa base de datos y colocarla en nuestra página de ASP.NET. Vamos a ver primero qué nos muestra cuando corremos el programa sin tener nada. Obviamente nos muestra una página vacía en el explorador que nosotros vamos a ir modificando. El segundo paso, tenemos aquí en el explorador de soluciones los archivos que conforman nuestro ejemplo. Vamos a oprimir el botón que dice mostrar todos los archivos y nos va a mostrar dos carpetas. Vamos a seleccionar la carpeta bin. Con el botón derecho vamos a seleccionar incluir en el proyecto. Muy bien. Entonces aquí vamos a agregar dos carpetas dentro de bin. Una que se va a llamar BLL, que es la capa de lógica de negocios. Vamos a agregar otra carpeta que se llama DAL, que es la capa de acceso a datos. En BLL vamos a generar nosotros nuestras clases para tener acceso a las tablas de la base de datos. En este caso tenemos solamente una tabla que se llama alumnos y vamos a generar una clase que se llame alumnos para poder trabajar con nuestra base de datos. Ese es lo primero que se puede decir que sería el modelo de nuestra base de datos. Esto no es modelo vista controlador, esto es modelo de 3 capas, pero es una aproximación. Vamos a darle a agregar una clase. Le vamos a poner alumnos BLL y tenemos nuestra clase alumnos. Ok, entonces para esta clase alumnos vamos a agregar 3 propiedades. Estas 3 propiedades tienen que corresponder con cada uno de los campos de nuestra tabla. En este caso vamos a agregar la propiedad control, nombre y dirección. Para eso nos colocamos y vamos a darle insertar fragmento de código, C#, prop. Vamos a cambiar el tipo por cadena y el nombre de nuestra primera propiedad va a ser control. Vamos a agregar una segunda propiedad. Y vamos a agregar la tercera propiedad. Ok, entonces tenemos 3 propiedades: control, nombre y dirección, las 3 de tipo string. ¿Por qué? Porque los campos que tenemos son de tipo varchar. Tenemos que guardar datos alfanuméricos. Aquí vamos a quitarle la opción del namespace para que pueda ser visto en toda nuestra aplicación. Le ponemos el mismo namespace de todas las demás. Guardamos. Ok, ese va a ser la representación o el modelo de la tabla alumnos dentro de nuestra base de datos. Ahora vamos a agregar una clase que va a servir para llevar a cabo las operaciones de esa tabla sobre la base de datos. Esta la vamos a llamar control alumnos. En control alumnos vamos a agregar primero un método en el que nos vamos a poder acceder los datos de los alumnos que tenemos en nuestra tabla. Para eso vamos a escribirlo. Ya lo tengo preparado. Vamos a copiarlo.
y lo pegamos. Voy a utilizar objetos que son para conectarse a SQL Server, por ejemplo el SQL Connection, SQL Command, SQL Data Reader. Para eso necesitamos indicarle que vamos a utilizar el nombre de espacios system.data.sql client. Ok, ya no nos marca problemas. Y bueno, aquí tenemos alumnos BLL. La clase que creé se llama alumnos con minúscula. Vamos a corregirlo. Bueno, vamos a ver, entonces primero generamos una cadena donde vamos a guardar la instrucción SQL. Después una conexión que nos va a permitir conectarnos al SQL Server, un objeto conexión, un objeto comando que nos va a permitir enviar instrucciones hacia el SQL Server y un objeto SQL Data Reader que nos va a permitir leer los datos que obtengamos del comando anterior. También vamos a generar un objeto que se llama lista de alumnos o lista alumnos de tipo o estructura lista, pero de objetos alumnos BLL. Esto para poder guardar la información que vamos a obtener y que vamos a poder trabajar en nuestro programa. Primero la conexión, ya que definimos el nuevo objeto, vamos a definir lo que se llama la propiedad connection string o cadena de conexión. Esta es una cadena en la que especificamos primero el servidor, después la base de datos en la que vamos a trabajar y qué tipo de seguridad vamos a trabajar. Después indicamos la instrucción SQL. En este caso vamos a obtener todos los datos de los alumnos. Después al objeto comando, en este caso estos dos, vamos a indicarle primero el comando en SQL. En este caso lo tenemos en esta instrucción. Y después la conexión que vamos a utilizar para conectarnos al SQL Server. Una vez que indicamos eso al objeto comando, abrimos la conexión y hacemos la lectura de la base de datos. Para eso utilizamos el método execute_reader del objeto comando. Esto nos va a regresar un objeto de tipo data reader. Por eso lo estamos guardando en la referencia de tabla. Aquí revisamos si tiene registros. Si nos regresó registros, creamos una referencia alumno y vamos a ir leyendo los registros. Conforme vayamos leyendo registro por registro, vamos a generar primero un objeto de alumnos BLL al cual les asignamos los valores, control, nombre y dirección obtenidos desde el data reader de control, nombre y dirección, y luego los agregamos a la lista de alumnos. Finalmente cerramos la conexión y regresamos esa lista de alumnos. Ok, vamos a guardarlo. Vamos a generarlo. Ya cuando nos marcó compilación correcta, vamos a irnos a la página en el modo de código HTML, ahí directamente. Para poder trabajar con nuestra conexión que tenemos ahí, ya generamos entonces una clase que se llama alumnos, que vendría siendo el equivalente al modelo, una clase que se llama control, que vendría siendo el controlador, y esta sería la parte de la vista, del modelo vista controlador. Recuerden que esto es recuerden que es una aproximación al modelo vista controlador. Entonces, ahora de nuestro cuadro de herramientas para poder trabajar con nuestros datos, vamos a agregar de las herramientas que tenemos. Vamos a hacerlo primero en forma con las herramientas que nos facilita el Visual Studio. Más adelante vamos a hacerlo más complejo, pero también que nos da más control. Primero vamos a seleccionar el Form View.
Primero vamos a seleccionar el Form View, lo vamos a arrastrar y vamos a crearlo para poder trabajar con esta base de datos. Necesitamos, para poder conectarnos a la base de datos, para que este control se pueda conectar a la base de datos, necesitamos otro objeto que se llama Data Source. En este caso va a ser Object Data Source. En el Object Data Source vamos a seleccionarlo, configurar origen de datos y vamos a elegir el objeto control alumnos. Bueno, aquí estamos viendo que tenemos un problema. Tengo que regresar al control alumnos y quitarle esto para que todos estemos en el mismo espacio de nombres. Regresamos aquí, generamos cualquier cambio que le demos a las clases, tenemos que generarlo. Seleccionamos configurar origen de datos. Ahora sí seleccionamos el objeto control alumnos. Tenemos varias pestañas: Select, Update, Insert y Delete. Para cada una va a tomar uno de los métodos que tiene la clase control alumnos. Para este caso vamos a elegir el método getAlumnos, porque es el único que devuelve una lista. Finalizar, actualizar esquema, y al Form View vamos a seleccionarlo y a elegir el Object Data Source. Aquí, una vez que tenemos el Form View, el control Form View en nuestra página, vamos a seleccionar este botón, elegimos el origen de datos, pero vamos a darle habilitar paginación. Vamos a cambiarlo para que esto se vea mejor. Vamos a cambiar el formato automático y vamos a darle un modo profesional. Aceptar. Ok, ya tenemos nuestra capa de acceso a datos. También tenemos nuestra capa y ya hicimos el enlace al Object Data Source, y a este control indicamos que este es el objeto de datos que nos va a servir como fuente. Vamos a correrlo. Vamos a hacer un poco más grande esto. Todos estos son controles que nos da el mismo Visual Studio. Ok, entonces tenemos nuestro primer número de control, nombre y dirección. Vamos a ver, no nos permite movernos entre los registros. Vamos a modificarlo. En este caso el problema es que estamos usando otra base de datos que ya había creado para otro ejemplo. Entonces seleccionamos el ejemplo 1, que es donde sí tenemos nuestros dos alumnos. Corremos. Ok, ahora sí ya podemos ver en este caso el primer dato es control Pepe y su dirección, su primer número de control. Si seleccionamos el número 2, nos muestra el segundo dato. Okay. Muy bien, entonces esto fue la primera parte de los ejemplos para lo que son 3 capas. En clase vamos a indicar cuáles son los siguientes pasos y las siguientes prácticas. Gracias.